Bueno, el gran tema de discusión sigue siendo la cotización de la divisa, especialmente el dólar paralelo, blue, ilegal, y hay mucha discusión, sobre todo en los medios de comunicación, donde aparecen algunos personajes que sería deseable que no tuvieran tanta prédica en los medios de comunicación. Especialmente apareció el exministro Cavallo, como si el exministro Cavallo, funcionario del Banco Central de la dictadura militar entre el 76 y el 82, funcionario en la década del 90, responsable directo de toda la lógica de las privatizaciones, ideólogo de la convertibilidad que llevaba al camino de la dolarización de la Argentina, y por lo tanto uno de los responsables de la gran crisis estallada en el 2001. Bueno, vuelve a hablar y su discurso es por la liberalización de la economía y es coherente y convergente con lo que piden la mayoría de los economistas ortodoxos que en general pueblan los programas de noticias, de opinión en la Argentina y generan un clima en torno al precio del dólar. Y yo diría que a mí me importaría que lo que pudiéramos discutir sea el precio del pan, el precio de la leche, el precio de la fuerza de trabajo, el salario no solo de los trabajadores y trabajadoras en actividad, sino el ingreso previsional de trabajadoras jubiladas, de trabajadores jubilados, porque en definitiva es un ingreso fijo vinculado al trabajo históricamente llevado adelante por esos trabajadores, esas trabajadoras. Por eso es que no sirve concentrarse en un precio de la economía. Un precio de la economía donde hay muchos interesados en que ese precio se mueva al alza. ¿Quién en primer lugar? Bueno, los que venden en dólares, que son los grandes productores y exportadores, principalmente del sector agropecuario, del sector megaminero, de los sectores industriales cuya producción se coloca en el mercado mundial. Y obviamente los especuladores, aquellos que especulan con el precio de la divisa. Por eso es importante discutir desde una perspectiva alternativa que habría que instalar la discusión de otros precios. Además de los que mencioné, que están vinculados a la canasta alimentaria, a la capacidad de compra del salario, a la capacidad de consumo de la mayoría de la población argentina, lo que habría que ver es cómo discutir un orden económico diferenciado, porque ¿en qué concluyen todos estos economistas que piden libertad de mercado? Todos dicen queremos un plan económico. Pero cuando dicen queremos un plan económico, es queremos un plan económico que sirva a los intereses de la mayor ganancia, a los intereses de los grandes capitales. Y uno tendría que decir, haría falta un plan económico que atienda las necesidades urgentes de la población. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, si a mí me preguntan qué es lo primero que hay que resolver en la Argentina, yo diría el tema de la pobreza y del empleo. El tema de la pobreza está asociado a temas muy calientes de la coyuntura mundial y de la coyuntura nacional. ¿Por qué digo la mundial? Porque, bueno, seguimos con la presión del coronavirus. La Argentina está acercándose al pico de una manera preocupante. La Argentina figura entre los 5 países con mayores afectados, va creciendo en la cantidad de muertes, está entre los 15 países con más muertes por millón de habitantes, o sea que es una situación preocupante. Y América Latina es un tema preocupante en ese tema. Por eso, cuando los gurúes de la economía dicen queremos un plan económico y lo que pretendemos es estabilizar la economía, ¿y qué es estabilizar la economía para ellos? Bajar el gasto público. Bajar el gasto público, aunque no lo quieran decir explícitamente, es terminar
con una política de gasto público para atender la crisis sanitaria, por ejemplo, para atender las compensaciones económicas para aquellas personas que tienen problemas de empleo, que están afectadas por las políticas de aislamiento, por la recesión económica que tiene que ver con la crisis sanitaria, pero también tiene que ver con las condiciones de funcionamiento de la economía en términos más generales. Por eso hace falta un plan económico, pero un plan económico no para estabilizar la economía, sino un plan para resolver los temas de pobreza y de empleo. Y eso supone un proceso de reorganización de la economía argentina. Vamos a decirlo muy claramente, hay que desarmar una lógica que está montada en beneficio de las ganancias de los grupos económicos más concentrados y reorientar la economía en función de las necesidades. ¿Qué necesidades? Ya mencionábamos la de alimentación, pero podríamos adicionar la de vivienda o la de salud o la de educación. Todas esas necesidades deben ser satisfechas. ¿Y hay recursos? Claro que hay recursos. Son los recursos que gestiona el conjunto de la economía argentina a través del Estado. Pensemos que la riqueza social que se desarrolla en la Argentina es producto del trabajo social compartido. Y es desde esa función que se debe empujar la transformación de la economía. No tengamos duda que es una cuestión política, no es un tema económico. Por eso, quizás el acento debe estar en más argumentación política para que los recursos públicos sean administrados y gestionados para resolver las necesidades de la población. Hasta la próxima.